So many tears I've cried, so much pain inside. But baby, it ain't over till it's over. So many years we've tried to keep our love alive. Baby, it ain't over till it's over. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nombre de Universidad Mondragón México. Darles la más cordial bienvenida al webinar Tecnología y Competencias para el siglo XXI. Agradecer la puntualidad de cada uno de ustedes y también extender esta gratitud a la Unidad de Servicios para la Educación Básica de Querétaro, la UCEBEC, por esta difusión que le dieron a este webinar. Antes de iniciar, me gustaría emitir un par de recomendaciones. De igual forma, ya se las pusieron en el chat, pero bueno, poderlas reiterar. Para quienes estén dentro de sus posibilidades, les pedimos el poder encender su cámara, esto con el objetivo de tener una mayor interacción tanto con nuestro ponente, así como con los demás participantes. Si por alguna razón fuera de su situación o que tengan algún problema técnico no la pueden encender, no hay mayor problema. Vamos a poder tener también interacción por el chat y al final de la sesión tendremos un breve espacio para una sesión de preguntas y respuestas. En caso de que llegáramos a tener algún problema referente a la sesión, lo podemos abordar directamente por el chat. También les pedimos, por favor, mantener su micrófono en mute, esto con el objetivo de no tener audios o interferencias de fondo que no nos permitan escuchar adecuadamente a nuestro ponente. Únicamente habilitarlo si se desea participar en la sesión, ¿de acuerdo? Y bueno, esta sesión tiene como objetivo que nuestros asistentes conozcan el uso de las metodologías activas y de las herramientas tecnológicas que facilitan el desarrollo de estas mismas competencias tanto en la formación de docentes como en la formación de nuestros estudiantes. Nuestro ponente cuenta con un máster en Innovación y Emprendimiento por la Universidad de Barcelona. Es maestro en Ciencias de la Educación y licenciado en Diseño Gráfico por la Universidad del Valle de México, miembro internacional de la Society for Technology in Education y, con mucho orgullo, director de la Facultad de Diseño y docente de nuestras maestrías y licenciaturas aquí en Universidad Mondragón, México. Sin más preámbulo, cedo la palabra al maestro Aníbal Villa. Adelante, maestro. Muchas gracias, buenas tardes, gracias Alex, gracias Claudia por la invitación. Pues muy contento de estar aquí con ustedes. Les comento que esta semana tuvimos nuestra primera semana de clases aquí en la universidad y hacen de imaginar que fue todo un reto que hemos superado y estamos muy contentos de continuar, ¿no?, con nuestro esfuerzo educativo y pues bueno, también haciéndonos este espacio para tener este momento para compartir con ustedes pues algunas cosas que creo que son relevantes para todos en nuestro trabajo profesional y sobre todo pensando en nuestros estudiantes. Entonces, efectivamente, como ya lo comentó Alex, pues vamos a hablar sobre estas habilidades del siglo XXI. Entonces, me voy a permitir compartirles la presentación. Y también recordándoles que, bueno, esta presentación también se va a estar grabando y ya después les podemos compartir la liga por si ustedes después la quieren volver a ver, junto con el acceso al material que yo estaré mencionando en la presentación, así como también la presentación misma, que podrán consultar pues cuando lo requieran. Entonces voy a compartir la pantalla. Y ahorita ya vamos a empezar a ver la presentación. Muy bien, ahí nada más me confirmas, Alex, si ya se ve. Sí, maestro, sin problema. Va, perfecto. Pues muchísimas gracias. Bienvenidos por ahí. Veo una mano levantada. Ahí sí no sé si hay alguna duda. O ahí se nos quedó activo ese botoncito. A ver,
Creo que ya subió, bajó. Bueno, vamos a comenzar y si no, ahorita atendemos esas dudas, ¿no? Entonces, bueno, pues como les comentaba, bienvenidos. Vamos a ver este material. Quisiera comenzar con esta frase, me parece muy interesante con respecto a lo que se considera el analfabetismo en el siglo XXI. No va a ser no saber leer ni escribir, sino ser incapaz de aprender, desaprender y reaprender, que me parece fundamental y creo que ahora en estos tiempos que estamos experimentando se vuelve particularmente importante tener esta capacidad nosotros mismos y también transmitirla a nuestros estudiantes en cualquier nivel educativo, ¿no? Yo también comento que el docente debe ser el modelo de estudiante, porque así llegamos a la inspiración y estamos en este continuo proceso de desarrollo y de adaptación. Les voy a compartir un video para que podamos tener un poquito del contexto de lo que estamos viviendo, de lo que hemos vivido en los últimos años. Our world is constant. Nada más lo voy a activar aquí la opción de los títulos, de los subtítulos, por cualquier cosa. Ahí nada más ahorita también, Alex, si me apoyas nada más a confirmar que cuando corre el video sí se está escuchando, por favor. Y ahorita nada más dejen activo esta opción de los subtítulos para que no tengamos ningún problema. Y vamos a escuchar este videito. Ahí ya lo tenemos. Changing. As our politics, technology, and societal aspirations evolve, we find ourselves shifting towards ever more open and purpose-driven societies, ones that must confront ethical challenges brought about by new technologies and global climate change. What does the 21st century look like? Let's explore the patterns of past and present to understand our vision for the future. The 19th century was an age of civil wars, colonialism, and imperialism. This was followed by 2 world wars in the 20th century, and the restoration of independence for many countries. So far, the 21st century has been characterized by interdependence among nations and a decentralization of power to individuals. In the 19th century, mass production became possible through new inventions and the exploitation of labor. The world's economies and cultures became increasingly connected, which led to globalization becoming a hallmark of the 20th century. Late last century, the internet and new jobs in computers, electronics, and finance spurred the automation of manual tasks and increased access to information. We are now in an age of accelerated technological innovation, global digital communication, a shared economy, and mass migration with increasing levels of urbanization. Working life has also changed, with the workforce taking on shared decision-making responsibilities in flat and open organizations. Increased social and environmental awareness is shifting business aims from purely profit-driven to purpose-driven. Our relationship with the environment was one of exploitation in the 19th and 20th centuries, tempered by an emerging awareness of the environment and concern over climate change in the latter half of the 20th century. A paradigm shift is now occurring in the 21st century, where the well-being of humanity is recognized as dependent on the well-being of the planet. Education has been affected by all of these changes. When universal public schooling emerged in the 19th century, a static, standardized curriculum prepared students for jobs. In the 20th century, the purpose of education expanded to include individual fulfillment, and new disciplines were added. Now, and looking forward, education systems aspire to implement flexible, dynamic curricula that recognize the differences between individual students and provide the tools for all students to realize their full potential in an uncertain future. Schools are no longer closed off from their surroundings, but are hubs of collaboration, continually contributing to and being influenced by their wider ecosystem. What might the future of education look like? Visit our website to catch a glimpse. Muy bien, bueno, pues en este video vemos varios elementos que creo que me parecen muy relevantes para entender que el mundo ha cambiado de una forma muy acelerada y lo que vamos a ver es que precisamente nosotros nos movemos en este tipo de contextos que se denominan VUCA, que significa, por sus siglas en inglés, son contextos que son volátiles, inciertos,
complejos y ambiguos. Entonces, aquí lo que importa es que nosotros estamos en un proceso en el que debemos adaptar la formación de los estudiantes para responder a estos nuevos retos, incluso nosotros mismos también en los contextos de las organizaciones. Quiere decir que debemos de desarrollar habilidades que permitan la reinvención, también la adaptación y el pensamiento crítico. Y vamos a ver que entonces estos elementos con los que vamos a estar trabajando se van a interrelacionar de una forma muy concreta y que nosotros debemos integrarlos al currículum. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que el enfoque de la formación va de centrado en la escuela y en el maestro a centrado en el estudiante y sobre todo a través de la utilización de la tecnología y las metodologías que sean más dinámicas, más interactivas, ¿no? Para que los estudiantes puedan aprender haciendo. También vamos a ver que en este contexto, pues, se crean nuevos problemas, el mundo es diferente, hay que enfrentar nuevos retos, por lo tanto, la educación no puede ser igual. Esta situación de nuevos contextos y nuevos retos también implica que la presencia de la tecnología ha permitido afrontar esos nuevos retos, pero crea nuevas problemáticas. O sea, tiene esta dicotomía, esta situación muy contradictoria, ¿no? Abre nuevas oportunidades, pero también crea nuevas brechas que debemos de considerar. Entonces, si ya hemos visto que este contexto es diferente, el mundo es diferente, también vamos a ver que los estudiantes son diferentes. Ya hace algunos años se hablaba en un artículo muy influyente de Mark Prensky, de esta cuestión de los nativos digitales y los inmigrantes digitales, que decía, esto es como un proceso de traducción en el que nosotros, que quizá pertenecemos a otro grupo, que a lo mejor somos inmigrantes digitales, tenemos que vivir este proceso de traducción y entender la nueva forma en la que los estudiantes se comunican, la nueva forma en la que los estudiantes ahora se apropian del conocimiento, ¿no? Que esta forma de interactuar con los contenidos, por ejemplo, es más dinámica, no tienen problemas o tienen menos barreras para la utilización de la tecnología. Pueden trabajar diferentes canales al mismo tiempo, les interesa la cuestión de recibir información por diferentes medios, la cuestión de la utilización de las redes sociales para comunicarse, trabajar en equipo, ¿no? Y que no les gusta que las cosas sean tan estructuradas, que bueno, pues esa es una cuestión que nosotros todavía nos sigue moviendo, ¿no? La cuestión de que nos gusta que todo esté como más estructurado, ¿no? En el caso de ellos, pues es muy diferente, ¿no? En mi caso en particular, yo sí me considero que sigo teniendo algunos elementos de inmigrante digital y me sigo adaptando a estos nuevos perfiles de los estudiantes, ¿no? Que son diferentes, entonces están conectados todo el tiempo. Pero así como lo comentaba hace rato, pues esta cuestión del acceso a la información y la tecnología crea oportunidades, pero crea nuevos retos. Y esos retos, esos problemas los tenemos que atender a través de lo que se haga en el currículum. Entonces, es importante considerar esta forma de aprender. También un factor importante es este concepto del prosumidor. Es decir, durante mucho tiempo los estudiantes se consideraban nada más como consumidores del contenido que ya estaba establecido, es decir, el volumen de información que se tenía que aprender era fijo, estaba en un lugar y solamente lo que hacíamos en las clases era transferirlo a los estudiantes de una forma muy jerárquica, muy estructurada. Pero ahora vemos que es muy diferente porque la forma de comprobar el aprendizaje ha llevado a que los estudiantes y nosotros también propongamos nuevas formas de tener esos resultados de aprendizaje a través de productos que ya son de muchos tipos. Antes nos basamos mucho en trabajos escritos, en exámenes, pero ahora sabemos que podemos comprobar los resultados de aprendizaje a través, por ejemplo, de que los estudiantes hagan infografías, desarrollen proyectos, hagan videos, compartan contenido en las redes y nos lleva a esta cuestión que yo les comentaba de los maestros y los estudiantes como prosumidores, es decir, creadores de contenido que se puede compartir y que genera nuevo conocimiento que también se puede compartir y va aumentando el área de influencia de lo que se desarrolla dentro y fuera de la escuela. Entonces, esos elementos son importantes a considerar. Ya vimos que entonces tenemos un contexto diferente, un contexto que está cambiando, el mundo es diferente, los estudiantes también son diferentes, y entonces aquí la pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a responder a estos nuevos contextos? Entonces, ya directamente en la presentación del día de hoy, quisiera hablarles de 3 puntos esenciales
Y donde está la intersección de estos elementos es el punto central de lo que a mí me gustaría que nos lleváramos el día de hoy. Sí va a ser como un camino muy amplio, pero lo vamos a tratar de abarcar de una forma muy concreta, muy rápida, y yo, como les decía, después tendremos la oportunidad de compartirles el material para que lo puedan revisar con toda calma. Entonces, tenemos estos 3 elementos esenciales. Tenemos todo lo relacionado con el currículum y cómo afecta los modelos educativos. Ese desarrollo de esas habilidades que van a dar respuesta a estas problemáticas tiene que ver desde el diseño de los modelos educativos, por ejemplo, ¿no? Y de los sistemas educativos en general. Y eso es una preocupación que comparten los países y las organizaciones internacionales, como vamos a ver a continuación. También otro elemento importante es que para aterrizar ese currículum de una forma concreta y también con la integración de la tecnología, necesitamos pedagogías nuevas que adopten la tecnología y también marcos de referencia para su utilización, que incluyen la definición de las competencias que deben tener los docentes y los estudiantes para el manejo de la tecnología. Y finalmente, ya de una manera más concreta, cuáles son las tecnologías que nos permiten hacer esto ya en la actividad de todos los días. Y cuando hablo de tecnologías, no me limito nada más a la cuestión de los aparatos, del software, ¿no? La tecnología también incluye aquí las prácticas educativas innovadoras, ¿no? Incluso las metodologías activas, pues también se consideran tecnologías. Sabiendo que, por ejemplo, incluso las tecnologías, las principales tecnologías que al principio del contexto educativo tuvieron más impacto, pues fueron, por ejemplo, la escritura, ¿no? Por ejemplo, los libros, ¿no? La invención de la imprenta, la creación de las universidades, y de ahí, en todo este desarrollo, hasta la actualidad. Pues vamos a comenzar con el tema de los currículums y los modelos educativos. Varias organizaciones internacionales precisamente han puesto mucha atención a tratar de entender cómo estos retos se deben de superar, cómo esos problemas se tienen que atender, y han hecho propuestas muy específicas en términos de currículum. ¿Cómo se puede atender eso, no? Entonces vamos a ver que tenemos a la UNESCO, ¿no? Tenemos a la ONU, tenemos al Banco de Desarrollo de América Latina, tenemos a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, también tenemos a la Comisión Europea, al Foro Económico Mundial, y también organizaciones que están más centradas en estándares sobre el uso de la tecnología en la educación, como la International Society for Technology in Education, la Organización de Estados Iberoamericanos, y también consorcios integrados por compañías de tecnología e instituciones educativas, ¿no? Entonces lo vamos a ir viendo, los vamos a ir desmenuzando. Y antes de entrar en ese punto, nada más hacer como un repaso de lo que estos organismos consideran dentro de las competencias y en el contexto de las habilidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la OCDE, dice que las competencias es un concepto holístico, la competencia es un concepto holístico que incluye conocimientos, capacidades, actitudes y valores. En el caso de la Unión Europea, dice que se define como una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto, ¿sí? Y dice que estas competencias clave son aquellas que las personas necesitan para su realización y desarrollo personal, tanto en la parte de ejercer su ciudadanía como en la inclusión social y el empleo. Y también para la UNESCO dice que las competencias son atributos específicos que los individuos necesitan para actuar y organizarse en diferentes contextos y situaciones complejas. Y dice que estas competencias incluyen elementos cognitivos, afectivos, actitudinales y motivacionales. Y dice que, bueno, hay una interacción entre contenidos, capacidades, actitudes, motivos y disposiciones afectivas. Una cosa que vamos a ver, que en estas nuevas definiciones de competencias también ya se incluyen elementos como el aspecto socioemocional, el aspecto afectivo, el aspecto de ejercer una ciudadanía responsable, y vamos a ver cómo también incluye la cuestión del manejo en los ámbitos digitales. Entonces, era como un pequeño acercamiento que quería que revisáramos para tener esta referencia. Un documento que a mí me parece muy interesante es este de la Organización de Estados Iberoamericanos, donde hace un comparativo, hace un metaanálisis de precisamente esos marcos de referencia que vamos a ver de una manera muy rápida el día de hoy. Y en un análisis de un montón de documentos y encuestas que se han hecho a nivel mundial, por ejemplo, del Foro Económico Mundial, etcétera, etcétera, dice que en su investigación
encontraron 10 habilidades clave que se tienen que desarrollar de acuerdo con estas encuestas a nivel mundial. Dice que entonces estas son la capacidad de aprendizaje, o sea, el aprender a aprender que ya se mencionaba desde hace mucho tiempo en el documento de Jacques Delors, de la educación encierra un tesoro, la adaptabilidad y manejo de la frustración, y que estas habilidades están acompañadas con una serie de indicadores que permite observar de forma concreta cómo se van desarrollando, cómo se van manifestando. Otro elemento importante es la colaboración. Y la colaboración no solamente en el ámbito local, sino en contextos internacionales. Otro elemento también, todas las habilidades que tienen que ver con la comunicación verbal y escrita. El elemento de la creatividad e innovación, que es algo, por ejemplo, que aparece ya ahora en todos los perfiles profesionales, pero hace algunos años nadie lo consideraba. Consideraba que, por ejemplo, en las vacantes, lo más importante era la competencia para el puesto específico que se tenía que desarrollar de forma muy concreta. Nada de solución creativa de problemas, nada de innovación. Y ahora vamos a ver que esto está presente en todos los perfiles que vamos a analizar. Otro elemento también muy importante que está presente es la solución de problemas y la toma de decisiones. Entonces, al no tener respuestas concretas en un contexto que es, como hemos visto, cambiante, esto en particular es muy importante, ¿no? Adaptarnos para generar esas soluciones de una forma muy concreta que va acompañada con la cuestión del pensamiento crítico y cómo ahora hay mucha información que se tiene que manejar. También un elemento importante es lo que tiene que ver con el liderazgo y vemos también esos indicadores que los acompañan, ¿no? En la parte de liderazgo hablamos de empatía, hablamos de proactividad, hablamos de dirección. Y también es importante relacionar o entender que en esto que yo les mencionaba de las diferencias entre los nativos y los inmigrantes digitales, en particular los nativos digitales tienen muchas cosas a su favor, pero también tienen habilidades que necesitan desarrollar y que nosotros tenemos que participar en ese proceso. Una de las que se menciona en particular es el pensamiento crítico, ¿no? Entonces lo vamos a ir viendo cómo esto va manifestándose de forma recurrente en estos análisis que se van presentando. Y otra habilidad importante es la cuestión del uso de la tecnología y del pensamiento computacional. Esto también está relacionado, por ejemplo, con estos movimientos que ahora han tenido como mucho ímpetu, que es el movimiento STEAM o STEM, ¿no? Que la versión original era STEM, de precisamente como impulsar mucho las carreras que tienen que ver con la ciencia, con la tecnología, con la ingeniería, ¿sí? Con las artes. Entonces, es importante entender que para que nosotros podamos desarrollar esas habilidades también, la forma en la que se trabaja en las escuelas y las nuevas carreras que se van a ir desarrollando tienen que obedecer al desarrollo de estas habilidades y competencias que vamos a estar viendo aquí. En este documento que yo les comentaba, también hacen una tabla comparativa de esas competencias divididas en una categoría que es las que tienen que ver con el aspecto socioemocional. Y lo que ven del lado derecho es cómo consultaron estos reportes, estos informes que aparecen aquí del lado derecho, que tienen precisamente este análisis de esas habilidades que se requieren, ¿no? Entonces, vieron elementos en común que se presentaban ahí en el aspecto socioemocional, en el aspecto de competencias cognitivas y metacognitivas, en términos de habilidades, y incluso hasta la utilización de dispositivos, ¿no? Es importante también tener este vínculo con la tecnología para usarla a nuestro favor. Y a partir de eso, y relacionándolo con las competencias que vimos al principio, con las 10, ven cómo se relacionan las competencias con las habilidades, ¿no? Entonces, en habilidad tenemos relacionadas con el aprendizaje, con la autonomía, con la colaboración, con la comunicación y con la alfabetización digital. Y ya de forma más concreta, a partir de este análisis, de este metaanálisis, llegaron a una nueva categorización de estas competencias, habilidades e indicadores del siglo XXI. Es decir, después de todo este trabajo de análisis, esta es como la lista que propone, ¿no? En el aspecto socioemocional tenemos el ámbito de la comunicación, de la colaboración y de la autonomía, con todos estos indicadores que aparecen del lado derecho. Y también en el lado de las cognitivas, lo relacionado con el aprendizaje y habilidades complejas, donde está incluida la solución de problemas, toma de decisiones,
la parte de tecnología y pensamiento computacional, la parte también de alfabetización básica, ¿no? Que incluye la lectura, la escritura y las matemáticas, el manejo de la información y los datos, y en la parte física, destrezas motoras que incluyen el uso de dispositivos digitales, tocar instrumentos musicales, crear obras de arte, practicar deportes y habilidades cotidianas como vestir, comer, etcétera, etcétera. Entonces, es muy interesante porque cubre un espectro muy amplio de las cosas en las que tendríamos que estar trabajando, en todos los niveles, ¿sí? Y esto creo que es particularmente importante porque durante mucho tiempo los sistemas educativos fueron quitando algunos de estos elementos para concentrarse en la alfabetización, digamos, en los ámbitos tradicionales. ¿Y dónde estaba la parte socioemocional? ¿Dónde estaba la parte del deporte? ¿Dónde estaba la parte del arte? ¿No? Entonces, yo creo que es importante que retomemos estos elementos y los consideramos que son relevantes para un desarrollo en todos los ámbitos de la persona. Entonces, quería como poner un poquito el contexto. Y una parte que nos llama mucho la atención es que si nosotros queremos desarrollar estas habilidades, no se pueden evaluar de la forma tradicional. Entonces dice que la evaluación de las competencias implica la utilización de otros instrumentos o de otras estrategias y también la participación de otros agentes en los procesos de evaluación. Y eso también es interesante porque se relaciona con qué metodologías vamos a utilizar nosotros para el desarrollo de las habilidades y también para facilitar una evaluación que sea más auténtica. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que aquí se menciona mucho de la autoevaluación, se menciona de los portafolios de aprendizaje, del trabajo en proyectos, del trabajo en equipo, de la resolución de problemas y también la utilización de criterios y estándares de evaluación, tanto para educación básica como para educación media y para los demás niveles. Entonces, también implica una reconceptualización de la forma en la que se desarrollan las habilidades y cómo se evalúan. Ahora, ya entrando de forma concreta, que cada uno de estos organismos que yo, como les comentaba, tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, en el caso de la UNESCO y de la ONU, en el caso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, todo lo relacionado con la educación está incorporado en el número 4. Y habla en particular del aprendizaje a lo largo de la vida, incluye todos los elementos y habilidades que están explicadas en los puntos anteriores. Dice que ahora uno de los objetivos es hacer que el aprendizaje esté disponible para todas las personas en todos los contextos para que se pueda aprender diferentes cosas por diferentes mecanismos, ¿no? Y no solamente es en el periodo de formación tradicional, o sea, la escuela, sino en cualquier otro contexto. Entonces, incluye lo que antes estaba como educación continua, pero ahora ya se considera que los seres humanos estamos constantemente en aprendizaje y uno de los compromisos que deben tener los países a través de sus modelos educativos es garantizar diferentes formas de aprendizaje, diferentes canales para que se logren estos objetivos. Entonces, para la ONU es importante y está incluido en este apartado. Ahora, retomando otros organismos, también vamos a ver que la OCDE hace una propuesta muy interesante, que es lo que le llaman la brújula del aprendizaje para el 2030, que incluye varios elementos. Habla, por ejemplo, si nosotros hacemos una visita a la página donde está este material, de hecho este gráfico es interactivo, aquí no lo voy a correr porque está en forma de imagen, pero si ustedes entran a la página, le dan clic a cada uno de estos elementos, les dirige para que lo conozcan con mucho detalle. Aquí lo que dice es que esta brújula del aprendizaje está compuesta por elementos esenciales, que son, digamos, los conocimientos básicos que se deben de tener. También habla de competencias transformadoras, que incluyen el pensamiento creativo, la forma de conciliar o resolver tensiones y dilemas y asumir responsabilidades. También habla del conocimiento disciplinar, interdisciplinar, conceptual y procedimental, y que también hace que los estudiantes tengan la capacidad para actuar y utilizar sus conocimientos de manera responsable en la búsqueda de un objetivo. Y habla de que hay 3 niveles diferentes de habilidades que se pueden manejar: cognitivas y metacognitivas, sociales y emocionales, y habilidades prácticas. Si nos damos cuenta, eso está muy de la mano con lo que comentamos hace rato del grupo de habilidades que ya se han mencionado, y también destaca de una forma muy relevante la cuestión de las actitudes y los valores.
Y también dice que parte de esto implica el fortalecimiento y la renovación de la confianza en las instituciones y en las comunidades. De hecho, aquí se menciona, por ejemplo, el concepto de agency, que lo podemos traducir como el autoaprendizaje o el automonitoreo de lo que se está haciendo, es decir, que yo me haga responsable como estudiante de seguir aprendiendo y constantemente esté monitoreando mi evolución. También habla del bienestar de la persona, ¿no? Orientado en este sentido a desarrollar todos los aspectos del ser humano, no solamente la parte académica y la parte del trabajo, sino otros elementos. En ese sentido también se habla de que esas habilidades, que ya les decía yo, divididas en 3 grandes grupos, en cuestiones cognitivas y metacognitivas, que incluyan pensamiento crítico, pensamiento creativo, aprender a aprender, autorregulación, uso del lenguaje, números, habilidades verbales y no verbales, y aprender a aprender, que ya lo había mencionado. También la parte socioemocional, que incluyen la empatía, la autoeficacia, que es bien importante, responsabilidad y colaboración, sentimientos y comportamientos para ejercer responsabilidades cívicas, que también hace un énfasis muy importante en este apartado, cómo saber relacionarse en el hogar, la escuela, el trabajo y la comunidad. Y también competencias prácticas y físicas, que como ya lo había mencionado, implican el uso de dispositivos digitales e instrumentos musicales, etcétera, etcétera. Entonces, esta propuesta me parece muy completa, muy interesante, y como les decía yo, es la propuesta de la OCDE, que es la brújula del aprendizaje para el 2030. Ahora, esto que hemos mencionado, por ejemplo, ¿cómo se puede traducir en el sentido de su relación de las competencias, los conocimientos, actitudes y valores con los trabajos que vienen en el futuro, ¿no? Con estas nuevas ocupaciones que se van a desarrollar? Digo, aquí hay algunos ejemplos, pero nada más les voy a comentar uno de los que aparece en la parte de abajo. Por ejemplo, lo que dice de diseñadores de videojuegos, ¿no? Que en el sentido de las habilidades que se tienen que manejar, habla de programación, pensamiento crítico, la solución de problemas complejos. En la parte de conocimiento, sobre diseño, sobre comunicación, sobre medios y de psicología. Y en la parte de actitudes y valores, pues tener un espíritu de curiosidad, también desarrollarse de una forma pues muy lúdica, la parte de tener de desarrollar una pasión por lo que se hace, ¿no? Nada más como un ejemplo, y hay un montón de nuevos perfiles que se pueden generar a partir de esto, ¿no? Entonces, para que lo vayamos viendo, y voy a ir al siguiente punto. Entonces, hablamos de lo que propone la OCDE. También vamos a ver que este documento, que me parece a mí muy interesante, que es esto que propone el Foro Económico Mundial, dice: una nueva visión para la educación es promover el aprendizaje socioemocional a través de la tecnología, ¿no? Entonces, cubre 2 elementos que me parecen muy interesantes, porque algunos de estas propuestas se dan mucho por el lado de la tecnología o competencias para el trabajo, pero también hay que considerar el aspecto socioemocional, que es igualmente importante. Y ellos proponen este documento, este marco, ¿no? Y fíjense cómo también aquí aparece el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida, y agrupa estas competencias en 3 bloques principales, estas salidas en 3 bloques principales, lo que tiene que ver con la alfabetización básica, que incluye la parte de la lectura, la escritura, la aritmética, la parte de desarrollo científico, la utilización de la tecnología, incluso habla de alfabetización financiera y cultura cívica, por ejemplo, ¿no? En la parte de las competencias habla de pensamiento crítico, solución de problemas, creatividad, comunicación y colaboración. Y en la parte que está más del lado emocional, de la parte de las actitudes y valores, la curiosidad, iniciativa, la persistencia, la adaptabilidad, el liderazgo y la conciencia social y cultural. Entonces, también me parece un marco bastante interesante. Y vámonos con el siguiente. Este está propuesto por la Comisión Europea, y aunque tiene un énfasis más hacia la tecnología, también tiene aspectos interesantes. Tiene 5 áreas principales, que son la alfabetización, información y datos, la comunicación y la colaboración, la creación de contenido digital, que tiene que ver con este aspecto que yo les comentaba de los estudiantes y docentes como prosumidores, o sea, creadores de contenido,
seguridad y resolución de problemas. Ya cuando lo aterrizamos de una manera más concreta, vamos a ver que cada una de estas se divide en diferentes aspectos para darnos un total de 21, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, tiene que ver con todo lo relacionado al manejo de la información, también a la protección de la información, todo lo relacionado, por ejemplo, con la comunicación y la colaboración, que incluye la administración de la identidad en el ámbito digital, la colaboración a través de diferentes tecnologías, la etiqueta, las reglas de etiqueta en la red, por ejemplo. En la cuestión de contenido digital también implica el conocimiento que deben tener los estudiantes sobre la utilización de las licencias y el manejo de la propiedad intelectual, es decir, respetar la propiedad intelectual de otros, pero también proteger el trabajo que se genera. Eso es bien importante, porque ahora pues hay muchas herramientas para generar contenido. Incluye también la cuestión de la programación. En este apartado de la seguridad, por ejemplo, proteger los dispositivos, también proteger la salud, proteger el medio ambiente, los datos personales, la privacidad, por ejemplo. Y en este caso, en el último bloque, la solución de problemas de diferentes tipos, problemas técnicos, problemas relacionados con la tecnología y también problemas que se den en el ámbito laboral, por ejemplo, ¿no? Vamos con el siguiente, este también es muy relevante, es el que le llaman P21 y tiene 3 elementos fundamentales. Por un lado, habla de los temas centrales del siglo XXI, que incluyen pues la alfabetización tradicional, ¿no? Lo que todo estudiante debe saber en términos de su idioma, ¿no? Otros idiomas, artes, matemáticas, economía, ciencias, geografía, historia, la cuestión de la conciencia global, alfabetización financiera, económica, empresarial y cívica, la cuestión de habilidades de aprendizaje e innovación, que incluye la parte de creatividad e innovación, comunicación y colaboración, alfabetización informática, alfabetización mediática, alfabetización en el uso de la tecnología, comunicación y colaboración. Y en la parte de habilidades cotidianas y relacionadas con las carreras. Entonces, aquí también incluye, pues, que no solamente formarnos para el trabajo, sino para la vida cotidiana y para enfrentar estos ámbitos cambiantes que incluyen flexibilidad y adaptabilidad, iniciativa y autodirección, productividad y responsabilidad, liderazgo, entre muchas otras más, ¿no? Entonces, es interesante. Este marco también es muy utilizado, ¿no? Porque incluye lo que ahora se ha hecho como muy famoso, que son las 4 Cs y las 3 Rs. Entonces, otra referencia también importante. Otro más, ya para ir cerrando esta parte y llegar como a nuestro propio contexto, es este consorcio que fue creado en una colaboración entre Cisco, Intel, Microsoft y la Universidad de Melbourne, donde menciona, este es el marco modelo ATC21S, que es muy similar al anterior, se parecen mucho, comparten varios elementos, y dice que todas estas habilidades están integradas en 4 bloques principales: formas de pensar, herramientas para trabajar, formas de trabajo y formas de vida, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, en la parte de formas de pensar, elementos que ya hemos visto que son constantes, se están repitiendo: creatividad, innovación, pensamiento crítico, solución de problemas, toma de decisiones. En la parte de herramientas para trabajar, alfabetización en información, en la comunicación, alfabetización tecnológica. Formas de trabajar que incluyen la comunicación y la colaboración, y en la parte de formas de vida, lo relacionado, por ejemplo, con vida y carrera, ciudadanía digital, responsabilidad personal y social y conciencia cultural. Entonces, muchos elementos en común y creo que más o menos nos estamos poniendo en la misma sintonía. Y ya de una forma más concreta, en México hay un documento de referencia que esta referencia está incluida en el documento de los aprendizajes clave. En el perfil de egreso hay una parte que dice habilidades digitales, y las habilidades digitales son las que aparecen aquí y están tomadas de un documento que se llama Aprende 2.0, que es el Programa de Inclusión Digital 2016-2017, y habla de estas competencias que estamos viendo aquí, estas 9, ¿sí? Que hablan de pensamiento creativo, pensamiento crítico, uso de la tecnología, pensamiento computacional,
ciudadanía digital, colaboración, manejo de la información, comunicación y automonitoreo. Si nosotros revisamos este documento, vamos a ver que ellos mismos mencionan que hicieron también un metaanálisis de los otros documentos que yo les había mencionado. Entonces, todo este material que estamos mostrando el día de hoy está vinculado. Todos más o menos se han puesto de acuerdo de cuáles son esas habilidades que tenemos que desarrollar en los estudiantes y nosotros mismos también, que es la siguiente parte a la que voy. Entonces, ya analizamos el contexto, ya estamos viendo cómo se va aterrizando a través de diferentes propuestas la parte curricular y la parte de cómo se aterriza en los sistemas educativos, ¿no? Cada uno tiene sus propuestas, pero tienen muchos elementos en común. Ahora, un elemento importante es que para combinar la cuestión de estas habilidades y competencias, muchas mencionan aprovechar la tecnología. Entonces, ¿cómo vamos a combinar la parte de la tecnología con la parte pedagógica? ¿Cómo vamos a hacer este vínculo? Y aunque esto no es nuevo, vamos a ver que hay diferentes marcos de referencia donde la idea es cómo aterrizamos en los contextos educativos la utilización de estas TICs. Entonces, hay diferentes modelos. Uno muy conocido es el modelo Summer de Rubén Puentedura, que dice que nosotros vamos a tratar de lograr nuestras experiencias de aprendizaje donde se use la tecnología, llegar al nivel de transformación, donde exista una redefinición de la utilización de la tecnología para generar nuevos productos, ¿no? Que los estudiantes puedan mostrar el aprendizaje de formas nuevas, que se puedan compartir, por ejemplo, ¿no? Otro marco de referencia también muy interesante es el TIPAC, que dice, bueno, nosotros como docentes ya tenemos un conocimiento del contenido muy amplio, también tenemos un conocimiento pedagógico importante, pero necesitamos integrarle un tercer elemento que es el uso de la tecnología. Entonces dice que nuestro objetivo en ese sentido es alcanzar un punto en el que tengamos estos tres elementos y los podamos aprovechar a nuestro favor en el desarrollo de estas habilidades y competencias. Uno de los autores del modelo anterior también hizo como su propia propuesta de los aprendizajes del siglo XXI, ¿no? Tiene como su propio marco de referencia y si nos damos cuenta es muy parecido a los que ya vimos. Entonces encontramos muchos puntos en común. Y ahora me voy a centrar en otros dos marcos de referencia del uso de la tecnología en el aula que tienen elementos que permiten hacer o aproximarnos de una forma diferente a esta cuestión. Por un lado tenemos este que se llama T3, que me interesa los últimos niveles, los que están en el T3 que dice trascender, que habla en particular del emprendimiento social. Entonces, mientras que los otros llegan como a su máximo nivel en la cuestión de la producción, es decir, que los estudiantes y los maestros generemos nuevas formas o nuevos productos del aprendizaje, aquí habla que el siguiente nivel es poner en práctica estos conocimientos para resolver problemáticas en el contexto en el que se desarrollan los estudiantes. Es decir, lo que se aprende en la escuela puede resolver problemáticas en esos contextos, ¿no? Entonces, es interesante en ese sentido y que lo que se aprende en la escuela puede generar bienestar y no solamente pensar en la parte económica, ¿no? Entonces, es una aproximación interesante. Y otro modelo también, como ya muy concreto de la utilización de la tecnología en el aula, es este que se conoce como EEE. Es el marco de referencia que utiliza la International Society for Technology in Education, porque está alineado con los estándares y competencias que ellos manejan y dice que incluye estos tres elementos. La parte de enganchar, es decir, que la tecnología se utilice de forma concreta en la realización de estas tareas, es decir, no es nada más para mantener a los estudiantes entretenidos, sino que también permite el trabajo colaborativo y que el uso de la tecnología esté orientado a la parte de los objetivos del aprendizaje. Esta autora también dice que a veces nos vamos mucho con la idea de que la tecnología va a resolver todos los problemas, cuando en realidad la parte fundamental es la parte pedagógica y después nos vamos a la parte de la tecnología. Eso es lo que se va a poner hasta el final. Empezamos con la parte pedagógica centrada en los estudiantes y después hasta el final las herramientas. En este modelo también se habla de la parte de enriquecer la experiencia de aprendizaje, donde la tecnología debe de añadir valor
debe de funcionar como soporte, es decir, nosotros debemos de proporcionar elementos de andamiaje a los estudiantes, debe de favorecer también la diferenciación y la personalización del aprendizaje, ¿no? Y también habla de la extensión, quiere decir que lo que se genera en la escuela debe de proveer de experiencias auténticas, también incorporar la cuestión de que el aprendizaje ahora puede ser 24/7 y de que el uso de la tecnología también debe de permitir el desarrollo de habilidades socioemocionales. Entonces, en ese sentido, vamos viendo cómo estos marcos de referencia tienen muchos elementos en común. Y ahora vamos a ver uno más, que es lo que propone la International Society for Technology in Education, y vamos a ver que maneja dos estándares, uno para estudiantes y otro para maestros, pero vamos a ver que son muy parecidos. Dice que los estudiantes deben de enfocarse en convertirse en ciudadanos digitales, deben de ser constructores de conocimiento, deben de ser diseñadores e innovadores, deben desarrollar el pensamiento computacional, deben de ser comunicadores creativos, colaboradores globales y aprendices empoderados. Eso es con respecto a los estudiantes. Y la misma organización propone estos estándares para los docentes. Habla del docente como profesional empoderado, con 3 roles principales, como aprendiz, como líder y como ciudadano, y también habla del docente como catalizador del aprendizaje, es decir, el docente como diseñador y analista, como facilitador y como colaborador. Entonces, esos también bien interesantes. Y toda esta información está en español también y se puede consultar para que nosotros veamos cómo se puede poner en práctica. Aunque estos marcos de referencia se desarrollaron para niveles que van desde preescolar hasta bachillerato, en realidad se pueden aplicar en cualquier nivel educativo. Y ya para ir cerrando este punto, quisiera también comentarles de que la UNESCO, pensando de forma muy específica en la formación de los docentes, generó este marco de referencia que son competencias para los docentes en la utilización de la tecnología, y es como una matriz donde dice que este marco de referencia tiene 6 elementos y tiene 3 niveles que se pueden ir desarrollando de forma paulatina. ¿Por qué lo desarrolló? Porque dice que cualquier país, cualquier organización que esté pensando en integrar la tecnología en la formación de los docentes debe de considerar los elementos que están manifiestos en este documento. Eso es muy importante, porque este documento, la versión original, es de los años 90, pero ellos lo revisaron y la última versión, si mal no recuerdo, es del 2018. Y es interesante porque aunque el marco de referencia tiene los mismos elementos, le incluyeron otros temas que ahora son muy relevantes. Dice que este marco de referencia incluye principios transversales que en el anterior no se mencionaban para nada. Decía que esos principios transversales tienen que ver con la creación de sociedades del conocimiento, con también vamos a ver que vamos a estar apuntando al diseño universal para el aprendizaje, es decir, las actividades que se desarrollan en la aula deben de considerar los diferentes estilos de aprendizaje, ¿sí? Los diferentes canales en los que aprenden los estudiantes y también incluso cuestiones de hacer adaptaciones a esos tipos de contenidos. Entonces, es interesante y también habla de la educación inclusiva. Entonces, esos ámbitos también llaman la atención. Con respecto a las innovaciones en el uso de la tecnología, también incorpora cosas que son de mucha actualidad, por ejemplo, la utilización de recursos educativos abiertos, la utilización de las redes sociales, de las tecnologías móviles, del Internet de las cosas, de la inteligencia artificial, realidad virtual y realidad aumentada, la utilización de Big Data, el desarrollo de competencias para la programación y lo que tiene que ver con prácticas éticas y protección de la privacidad. Entonces, todo eso está considerado y se dan cuenta, pues se están poniendo como en común y los tenemos que aplicar. Ahora, todo eso está muy interesante, pero ¿cómo lo ponemos en práctica en la escuela? ¿A través de qué? ¿A través de qué elementos podemos conjuntar la parte del currículum, la parte pedagógica y la parte del desarrollo de estas habilidades y competencias a través de la tecnología? Creo que una respuesta que sigue estando vigente es la utilización de las metodologías activas. Las metodologías activas no son nuevas, ¿sí? Muchas de ellas
incluso se empezaron a utilizar a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y siguen siendo igual de importantes. ¿Cuál es la ventaja? Que ahora las podemos ampliar a través del uso de la tecnología. ¿Por qué son relevantes en el tema que estamos abordando el día de hoy? Porque las metodologías activas permiten el desarrollo de las competencias que hemos mencionado, permiten el uso de la tecnología para el desarrollo de esas competencias y facilitan la evaluación. Un elemento que tienen en común estas metodologías activas también es que mientras los estudiantes están aprendiendo, los podemos ir evaluando y ellos también van monitoreando su propio aprendizaje. Aquí yo escogí tengo como mi lista, que luego hay como debate sobre cuáles se deberían de incluir, pero vamos a ver que el aprendizaje o la metodología del caso, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en retos, el aprendizaje colaborativo, una variante del aprendizaje por proyectos que es el aprendizaje servicio, y unas que sí se han incorporado ya de forma relativamente reciente y que obedecen a la cuestión de utilizar otras estrategias, que incluye el pensamiento visual, que es algo que se debería de enseñar desde los niveles más básicos. La utilización del aula invertida, por ejemplo, la gamificación, el pensamiento de diseño, que también se incorporó en este grupo de forma relativamente reciente. El pensamiento de diseño son herramientas para la innovación que se utilizaban en las empresas y en los negocios, y nos estamos dando cuenta de que se les puede sacar mucho provecho en los contextos educativos. Otro elemento también importante es la utilización de la narrativa o storytelling y la transmedia educativa, es decir, la utilización de diferentes medios, canales, que es lo que les decía, la transmedia educativa se vincula mucho con el perfil que tienen nuestros estudiantes ahora, ¿no? Entonces, utilizar diferentes medios, diferentes canales para el aprendizaje. Y ya ya quisiera ir cerrando. Ya vimos varios de estos elementos y ya nada más me voy a enfocar de forma muy concreta a la cuestión de la tecnología. Y lo puse al final, precisamente para reforzar lo que les comentaba hace rato. Sí, son muy bonitos los aparatos, son muy bonitas las aplicaciones, pero eso no es lo más importante, ¿no? Lo más importante es la experiencia del docente en crear ambientes de aprendizaje que favorezcan el desarrollo de esas habilidades que hemos mencionado. Eso es algo en lo que nosotros tenemos una influencia muy importante y es donde entra en juego nuestra creatividad. Si tenemos muchas herramientas, las aprovechamos. Si tenemos pocas herramientas, también las aprovechamos. La ventaja que tienen las metodologías activas es que no dependen al 100% de la tecnología avanzada. Es decir, la parte del trabajo con proyectos se puede hacer a cualquier nivel utilizando lo que tenemos a nuestro alcance. Lo mismo sucede con el aprendizaje basado en problemas. Todo esto se puede hacer en diferentes niveles del uso de la tecnología. Ya si tienes lo más avanzado está perfecto, ¿no? Pero los fundamentos de la gamificación no tienen que ver con utilizar tecnología avanzada. Esos elementos de recompensas, niveles, retos, se pueden manejar con lo que tengamos a la mano, ¿ok? Entonces, pues se los dejo también como un poquito a nivel de reflexión, ¿no? Entonces, vámonos al siguiente punto, ya para ir cerrando, como les decía, y tener un momento para a lo mejor si hay alguna duda, comentarios, lo podemos revisar. Entonces, tecnología y pedagogía. Relacionado con el punto anterior, vamos a ver dos elementos esenciales. Por un lado, que ha habido innovaciones en servicios educativos digitales. Es decir, nosotros podemos aprovechar estos avances tecnológicos. Así como decíamos que la tecnología genera nuevos retos, también nos da la oportunidad de entender que en este momento estamos experimentando una nueva época dorada del aprendizaje, donde si esas brechas del acceso a estos elementos se van cerrando, vamos a ampliar las posibilidades para que se alcance este objetivo que se comentaba del desarrollo sostenible, del número 4, del aprendizaje a lo largo de la vida. ¿Qué tenemos ahora nosotros para apoyar este esfuerzo? Tenemos libros de texto digitales, ya tenemos una gran variedad de plataformas para la gestión del aprendizaje, incluso algunas de código abierto, software libre, ¿no? Redes sociales educativas, que no necesariamente son estas redes comerciales que conocemos todos, hay otras alternativas.
También recursos educativos digitales abiertos, que quizá creo que es uno de los movimientos más de mayor influencia en los últimos tiempos. La utilización de blogs y microblogs, la utilización también o la inscripción en cursos masivos abiertos en red, la utilización de tecnología que está en la nube, ¿no? Estas nuevas plataformas donde ya el contenido está accesible desde cualquier lugar, en cualquier dispositivo, la utilización de la realidad aumentada, utilizar las tecnologías de geolocalización en la educación, los simuladores interactivos, los juegos educativos en red y la parte de los wikis educativos con herramientas de nueva generación, ¿no? No las wikis de la web 2.0, sino wikis que ya tienen un montón de elementos que se pueden aprovechar, donde ya podemos incluir video, vamos a poder incluir otros tipos de documentos. En sí, hay muchas cosas que se pueden manejar, ¿no? Entonces, vámonos a la última parte. Y ya finalmente es, eso de la tecnología, como yo lo mencionaba, se relaciona con los nuevos métodos pedagógicos, donde vamos a aprovechar el aprendizaje móvil en todos los tipos de dispositivos que existen, el aprendizaje colaborativo, trabajo por proyectos, el enfoque pedagógico por competencias, que no es nada nuevo, pero que sí podemos aprovechar a través del uso de la tecnología, aprendizaje analítico por computadora, el aprendizaje por exploración y la utilización del Flipped Classroom o el aula invertida. Entonces, bueno, ya con esta parte quisiera ir cerrando, voy a dejar de compartir y ya nada más para hacer como una reflexión de estos temas que abordamos el día de hoy. Sí lo vimos así como de una manera muy rápida. Yo les digo, les voy a compartir todo este material y la invitación sería a que le pudieran dar una revisada ya con mayor detalle y ver todas estas tendencias. Yo creo que una parte importante que a mí me interesaba abordar en la sesión de hoy es que como educadores sí debemos de conocer cuáles son estos marcos de referencia, cuáles son esas tecnologías que están ahorita vigentes y que tenemos que aprovechar y sobre todo tener como esta lista de estas habilidades que son importantes desarrollar y las competencias donde están incluidas. Entonces, se los dejo aquí un poquito de reflexión y ya en este momento quisiera abrir el micrófono y también el chat por si hubiera alguna duda, algún comentario de esto que hemos visto. Me voy a ir ahorita al chat porque estaba revisando. Déjenme ver si por aquí hay alguna pregunta. Sí, por aquí preguntan la cuestión de la sesión, si se está grabando. Vienen unas direcciones de correo que supongo que es para el registro. Dice, la sesión anterior me permitió buscar más estrategias activas en el aula. 22 son las que comparo con las realizadas en sesiones presenciales y en línea. Muchas gracias, maestro Juan Manuel. Adelante. Doctor Aníbal, buenas tardes. Buenas tardes. Una excusa porque hoy en día, pues, así la tecnología, la cámara no nos ayudó conectarnos, pero estuve en la sesión anterior, doctor Aníbal, y mucho interés por navegar con ustedes, Universidad Mondragón, y sobre todo, pues, ser el inicio de búsqueda de esta información para clasificar, organizar en nuestra práctica educativa. Sí, yo escribí que encontré 22 de las que usted nos comentó algunas. Ya me dediqué a buscar estrategias, metodologías igual, dinámicas y activas en el aula. Excelente ponencia, excelente trabajo, igualmente. Y pues estamos listos para incluir en nuestra práctica educativa hoy en día en la situación mixta, ¿verdad? Lo que es en forma presencial y atender a nuestros jóvenes para brindarles un servicio de calidad y excelencia. Gracias. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Gracias por compartir. Precisamente, pues estos han sido retos, ¿no? Yo por ahí en alguna sesión anterior había comentado cómo la tecnología había tenido impacto en cuestión de innovaciones disruptivas en todos los ámbitos de la vida, a excepción de la educación. Entonces, ya durante mucho tiempo nos habían dado como chance, ¿no? Por así decirlo de forma coloquial, de estar como tranquilos, pero todo esto que vimos es que ya no hay opción. Ya tenemos que entrarle a esto, pero sobre todo pensando en nuestro desarrollo profesional y, en última instancia, cómo esto puede beneficiar a nuestros estudiantes, ¿no? Y lo que comentaba, doctor Aníbal, pues es el sí. Tangible e intangible que nosotros ofrecemos
¿verdad? Como educadores y sobre todo tener en cuenta esta educación 4.0, que es la inclusión y como dice Alfredo Hernando, una atención personalizada a nuestros alumnos para fomentar esta autonomía, ser autodidactas y desarrollar sus competencias. Muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Es algo que vamos a ir viviendo, es una transición paulatina, pero hay que empezar a trabajarlo, ¿no? También agradezco aquí el mensaje de la maestra Andrea Guillén, que dice, sería bueno mencionar a Janet Wing como creadora del concepto de pensamiento computacional para saber de dónde surge y su fundamento teórico. Muchísimas gracias, lo voy a incluir también en la presentación, si hacemos alguna edición nueva de esta sesión, también lo vamos a incluir. Muchísimas gracias también. También aquí menciona, como creador del concepto de los nativos digitales, explotar la controversia que se dio sobre si en verdad son nativos o más bien aprendieron a usar la tecnología desde el nacimiento. Sí, hay que matizarla, ¿no? Yo creo que esa parte también es importante. Sí, es un poco controversial porque no aplica para todos, ¿no? Yo, por ejemplo, sí veo que muchos compañeros de mi generación, por ejemplo, pues parecen nativos digitales, ¿no? O sea, les tocó vivir esto y son unos masters, ¿no? Y a veces, aunque pudiera parecer que los estudiantes ya lo traen, no es tan cierto tampoco, ¿no? Quizá también incluso les podría compartir algunos documentos donde precisamente se hace como una crítica a esto, ¿no? Que tampoco no lo debemos tomar de que ya son nativos digitales y todos lo saben. No, también hay que ayudarlos porque uno de los elementos que se mencionaba es que nosotros como docentes debemos de asumir esta función de ser modelos, ¿no? De modelar el manejo de ciertas tecnologías, pero también de las formas de aprender, ¿no? Dice a veces que, bueno, nosotros los lanzamos a hacer cosas que asumimos que ya saben hacer, ¿no? Y no, es importante que entendamos que a veces también tenemos que ayudarlos con cosas que aunque parecen muy obvias, tenemos que corroborar si efectivamente las saben hacer, ¿no? Todo este tipo de competencias relacionadas con la búsqueda y la discriminación de la información, con el pensamiento crítico, como yo les decía, es algo que tenemos que trabajar muchísimo con estas nuevas generaciones, ¿no? Es decir, lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros estamos aquí en la escuela y ven algo en Facebook, dicen, es que ya no vamos a ir a clase o ya queremos regresar a clase, pero no se dan la oportunidad de revisar dónde son las fuentes de lo que están consultando, por ejemplo, ¿no? ¿Quién respalda todo eso que están mencionando, ¿no? Entonces, aquí con respecto a lo que mencionan de la tecnología, ese marco de referencia de la UNESCO, yo a quienes estén en una posición de liderazgo con respecto a la formación de profesores, sí les recomiendo que lo consulten porque les va a permitir integrar estos elementos en sus programas de desarrollo docente, ¿no? Entonces, como es paulatino, es decir, no vamos a hacernos expertos en el manejo de todas estas cosas de la noche a la mañana, pero sí haciendo un plan a corto, mediano y largo plazo. Entonces, también eso se los dejamos. Decía, ese marco de referencia de la UNESCO está muy detallado para que lo puedan consultar. Aquí estoy viendo otros comentarios. Sí, hay luego lo que mencionaban de Mark Prensky, totalmente de acuerdo, ya lo mencionamos. También voy a tomar en cuenta esto de Janet Wing, muchísimas gracias. Y también lo de las wikis educativas, en la maestría las vi, sin embargo no las llevé a la práctica y quizá este sería un buen momento. Sí, ya hay otras herramientas de nueva tecnología para las wikis que son muy versátiles. La que yo les puedo comentar es una que se llama Notion, que es gratuita también, la voy a poner aquí en el chat. La utilizan mucho, se utilizan los equipos para el trabajo colaborativo en proyectos, por ejemplo, pero tiene elementos que permiten hacer wikis. De hecho, las empresas lo utilizan para hacer wikis de productos o de servicios, para que toda la información esté concentrada en el mismo lugar y que todo el mundo pueda editar esa información. Entonces, ahí se las dejamos. Y pues ya por mi parte sería todo. También les agradezco los comentarios. No sé si hay alguna otra pregunta, dudas. Dice, ¿me podría explicar un poquito sobre las wikis? Sí, las wikis surgen como, las wikis es un conjunto de páginas que están vinculadas relativas a un tema específico. Es donde se almacena contenido y lo que tienen es que esas páginas se pueden editar de forma colaborativa. Digamos que la referencia máxima de las wikis es precisamente la Wikipedia. En la Wikipedia nosotros tenemos diferentes colaboradores
que van vaciando el contenido y ese contenido se puede ir editando, ¿no? Hay, por ejemplo, hay gente que hace wikis, por ejemplo, de series de televisión, ¿no? Entonces, cuando tú quieres conocer un detalle sobre una serie, entran a la wiki, ¿no? Y lo interesante es que son formas colaborativas de conocimiento. A mí, por ejemplo, las wiki, me gusta muchísimo la música y, por ejemplo, cuando quiero investigar de una obra en particular, mi principal referencia es Wikipedia porque, por ejemplo, te pone el contexto de la obra, cómo se relaciona el año, por ejemplo, ¿no? A qué grupo de obras del compositor en un periodo específico pertenece y así, como eso, ¿no? Entonces, se puede utilizar mucho en contextos educativos para el trabajo por proyectos. Por ejemplo, ¿no? En un mismo lugar van a tener concentrado toda la información de lo que se está generando y puede ser muy útil. Por aquí levantaron la mano, maestra Nayeli, adelante. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Solamente tengo una duda, no sé si puede clarificar un poquito, explicarme un poquito lo que es el Internet de las cosas. Como que ok. ahí no lo entendí muy bien. Ok, el Internet de las cosas es que los dispositivos se conectan al Internet para compartir información. Por ejemplo, lo que vamos a ver son dispositivos inteligentes, ¿no? Ahorita, por ejemplo, los asistentes que tenemos donde tú les hablas y te dan información, pues pertenecen a la categoría del Internet de las cosas. Pero habla también, por ejemplo, de dispositivos inteligentes que tienen que ver, por ejemplo, con el control de la iluminación en la casa, por ejemplo, un refrigerador que lleva un control de lo que está dentro del refrigerador y ese tipo de cosas que vamos a ir viendo, ¿no? Son cosas que están integradas en los dispositivos que intercambian información. Por ejemplo, estos relojes nuevos, por ejemplo, también que ahora se manejan, también podrían entrar en la categoría de Internet de las cosas, ¿no? Son dispositivos que están ahí porque intercambian información con otros dispositivos y con plataformas. Ok, sí, ya comprendí un poquito mejor. Sí, ese también es el tipo de cosas o áreas de desarrollo muy nuevas que requiere de nuevos profesionales, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos visto que los estudiantes siguen muy enfocados en disciplinas más tradicionales, cuando en realidad, si hacemos este análisis de las competencias y habilidades del siglo XXI, pues se requiere trabajar mucho en nuevos perfiles, ¿no? Con nuevas competencias que hay que desarrollar. Por aquí ponen también la cuestión de las wikis educativas, espacios para poder compartir. Negroponte para el Internet de las cosas, también un autor muy influyente. Y creo que ya. Entonces, no sé si hay alguna otra duda, pregunta. Y si no, por mi parte sería todo y les agradezco mucho su asistencia a esta sesión y espero que esta información les pueda ser muy útil como a nivel de reflexión y compartirla también con los compañeros. Les vamos a hacer llegar todo el material. Les voy a juntar todos los documentos de referencia que están mencionados en la presentación para que los puedas consultar con calma, así como la presentación misma y la grabación. Alejandro, ya por mi parte es todo.